Mi abuelo era un hombre amable y generoso. Era el tipo de abuelo que te daría un dulce o una galleta después de que tus padres ya te hubieran dicho que no, con un guiño rápido y un dedo en su labio. El tipo de anciano que se arremangaría y se atascaría ayudando a tu papá a arreglar el auto o poner algunos estantes, incluso hasta bien entrado en los 80. Una ligera inclinación, una mata de pelo blanco y una risa profunda y gutural son las cosas que recuerdo con más claridad de él. Eso y su inclinación por la inteligencia. Nunca lo viste sin camisa y corbata, chaqueta o traje deportivo y tirantes en lugar de un cinturón sujetando sus pantalones. Solo de vez en cuando, se congelaba. Realmente no recuerdo cuando lo noté por primera vez, y fue realmente extraño. Un minuto charlaba alegremente con mi madre y mi abuela, con una taza de té humeante en la mano, y al siguiente se detenía, congelado en el tiempo, con los ojos vidriosos. Aún más extraño, la conversación continuaría fluyendo a su alrededor, como si nada hubiera pasado. Unos minutos más tarde, tal vez hasta media hora, se descongelaría y se reincorporaría a la conversación, su té ahora frío y olvidado. Bebió muchas tazas de té frías. Le pregunté a mi madre sobre esto una vez, y ella me dijo que a veces el abuelo se paralizaba por lo que había visto en el ejército y que era una condición médica conocida como shell shock. Realmente no entendí lo que eso significaba en ese momento, pero parecía una respuesta adecuada para mi mente joven e inquisitiva, y no la examiné más. Como muchos de su generación, había estado en guerra. No hablaba mucho de eso, pero recuerdo que una vez vi sus medallas en un cajón, empañadas y acumulando polvo, y me pregunté por qué no las cuidaba mejor. Más tarde descubrí que, como muchos jóvenes idealistas, se había ofrecido como voluntario en el verano de 1914 y había sido enviado a Francia como parte de uno de los nuevos batallones de servicio 2 años después. A tiempo para la gran cosecha de almas conocida como la Batalla del Somme. Me colé una vez, años después, y saqué las medallas para poder echarles un vistazo. Eran 3. Una estrella de bronce con 2 espadas cruzadas, una de plata y otra de oro. También había una tira de bronce sin brillo, de unas 2 pulgadas de largo, pero muy delgada. Me preguntaba para qué eran las medallas y, como eran los días anteriores a Gougle, tuve que bajar a la biblioteca a buscarlas. La bibliotecaria me recomendó un tomo viejo y congestionado, con dibujos en blanco y negro opacos, pero que mostraba con bastante claridad las medallas que había visto en el cajón de mi abuelo. Según el libro, eran la medalla de guerra británica, la medalla de la victoria británica y la estrella de 1914, irreverentemente referidas como Pip, Skeak y Wilfred, las medallas de campaña estándar otorgadas a la mayoría de los militares británicos en servicio desde 1914. Me encontré un poco decepcionado de que no se emitieran por algún acto heroico, pero todavía me preguntaba por qué los había metido en un cajón y se había olvidado de ellos. Luego recordé la tira de bronce y hojeé el libro con la esperanza de encontrar una ilustración. Efectivamente, había una foto de una tira similar. Según el libro, se trataba de una franja para heridas, otorgada a los soldados que habían sufrido una herida en la batalla. De repente, todo cobró mucho más sentido y me di cuenta de por qué no le gustaba hablar de ello con nosotros. También tenía sentido por qué de vez en cuando se congelaba, asumí que debía ser solo por la herida. Satisfecha mi curiosidad, dejé el asunto y pronto lo olvidé por completo. Luego recordé la tira de bronce y hojeé el libro con la esperanza de encontrar una ilustración. Efectivamente, había una foto de una tira similar. Según el libro, se trataba de una franja para heridas, otorgada a los soldados que habían sufrido una herida en la batalla. De repente, todo cobró mucho más sentido y me di cuenta de por qué no le gustaba hablar de ello con nosotros. También tenía sentido por qué de vez en cuando se congelaba, asumí que debía ser solo por la herida. Satisfecha mi curiosidad, dejé el asunto y pronto lo olvidé por completo. También tenía sentido por qué de vez en cuando se congelaba, asumí que debía ser solo por la herida. Satisfecha mi curiosidad, dejé el asunto y pronto lo olvidé por completo. También tenía sentido por qué de vez en cuando se congelaba, asumí que debía ser solo por la herida. Satisfecha mi curiosidad, dejé el asunto y pronto lo olvidé por completo. Esa Navidad, porque tenía 16 años, mi papá me dejó tomar unos tragos con la cena de Navidad, y luego los hombres se sentaron alrededor de la mesa con una copa de oporto y un cigarro, y contaron chistes, hablaron de asuntos mundiales y en general se divirtieron. Esta fue la primera vez que me invitaron a quedarme y me sentí como un verdadero privilegio, ser tratado como uno de los hombres.
Mi madre, mi abuela y mis tías se fueron a charlar a la cocina y a lavarse, mientras que mi hermana y mis primas iban al salón a jugar con sus nuevos juguetes. Charlamos, bromeamos, juramos y leímos, pasándolo muy bien siendo hombres, sin esposas ni hijos al alcance del oído. Realmente sentí que realmente era parte de algo. El tío Bob acababa de contar un chiste subido de tono sobre una camarera cuando el abuelo dijo: cuando estaba en la guerra, todos nos volvimos hacia él, nuestra risa disminuyó, preparados para escuchar lo que tenía que decir. Más tarde supe que, después de unos tragos, de vez en cuando comenzaba a recordar sus días de guerra, pero nunca cuando la abuela o alguno de los niños estaban cerca. Por lo general, se trataba de algunas de las bromas que le habían hecho al sargento o de una noche de borrachera de permiso. Esta historia no fue como esas. Una noche, el sargento nos dijo que íbamos a hacer una redada nocturna. Asuntos habituales, arriba, sobre el parapeto después del anochecer, reconocimiento rápido de las líneas enemigas y tal vez apresar a un centinela para interrogarlo e identificar a la unidad. El Brass siempre quiso saber a quién nos enfrentábamos, como si fuera una unidad nueva o de reserva, valdría la pena planificar un ataque. Me preparé con el resto de los muchachos. Rifles, bayonetas y algo de munición solo en los bolsillos, ninguno de nuestro equipo de marcha habitual, ya que podría engancharse en el cable o hacer un sonido y delatarnos. Yo era el número 1 en la pistola Lewis, un gran cabrón pesado, demasiado difícil de manejar para hacer una redada, así que solo llevaba mi revólver Obley y un garrote para trincheras que había hecho clavando clavos en el mango de un hacha. La idea de esto me hizo sentir un poco mareado, ya que había visto fotos de clubes de trincheras en el libro de la biblioteca. Instrumentos contundentes de aspecto maligno, con púas feroces. Es difícil imaginar cómo alguien tan amable y gentil como mi abuelo pudo haber hecho uno de estos con el propósito expreso de romper huesos y hundir cráneos. Avanzamos a través de la tierra batida, más allá de los cadáveres del último ataque de Harry. Recuerdo que mi compañero Harry resbaló en las entrañas de un pobre cabrón y maldijo en voz baja. El sargento le dio una mirada apropiadamente oscura por hacer ruido, y todos sonreímos pensando en las tonterías que recibiría cuando volviera a nuestras líneas. Todos nos estábamos cagando de miedo, siempre lo hacía cuando salía a una redada, así que cualquier cosa parecía graciosa en ese momento. Cuando ves morir a tus compañeros todos los días, cuando un proyectil, una bala o una bomba pueden matarte en cualquier momento, aprendes a vivir con miedo, te acostumbras. Pero salir a la tierra de nadie, ese es otro miedo en conjunto. Te sientes desnudo, solo en el universo, y se siente como si todos los francotiradores del ejército alemán te estuvieran apuntando, listos para volar tu cabeza. Es suficiente para volver loco a un hombre. En ese momento toda conversación había cesado alrededor de la mesa, todos escuchaban, embelesados por mi abuelo hablando. Ya no sonaba como un anciano, la pasión en su voz eran los tonos claros de un hombre más joven. Estaba mirando a la distancia media mientras hablaba. Se había congelado al principio del día, cuando mi hermana gritó cuando recibió un nuevo bounty anual. Su rostro era el mismo ahora, excepto que su boca se movía mientras hablaba. Esta vez fue aún peor, todos lo sentimos. Una niebla fría se había extendido sobre la tierra de nadie, lo que en cualquier otro momento parecería una bendición ya que enmascaraba nuestros movimientos de Harry, pero esa noche parecía siniestra, malévola. Seguimos avanzando, no podíamos ver las líneas enemigas a través de la niebla, pero sabíamos que estaban cerca, así que nos mantuvimos agachados y lentos. A medida que avanzábamos, comencé a ver una forma emerger de la niebla. El sargento también lo vio y nos indicó que nos pusiéramos en espera. Todos dibujamos una cuenta en la forma. Después de unos momentos obtuvimos el visto bueno y comenzamos a subir. A medida que nos acercábamos, comenzamos a distinguir la forma de un hombre. No parecía estar haciendo nada, solo parado solo, mirándonos. No soy propenso a la superstición, pero fue malditamente espeluznante. Miré al sargento y me asintió con la cabeza. Joder, pensé, tengo que investigar. Me acerqué y comencé a besarme un poco más. Llevaba un uniforme de Harry, con uno de los viejos cascos con púas todavía en la cabeza. Empecé a distinguir los rasgos de su rostro y podría jurar que el cabrón me sonreía. Di otro paso y sentí que algo se movía bajo mis pies. Casi me carreo. No me atrevo a mirar hacia abajo para ver qué era, ya que no quería apartar los ojos de lo que estaba frente a mí. Otro paso más cerca, agarrando mis armas con nudillos blancos, de repente lo noté. Casi me leí en voz alta cuando la tensión se desvaneció. Estaba colgando de un alambre de púas, atrapado en los enredos y muerto como el pomo de una puerta.
Había escuchado las historias de esto de algunos de los viejos sudores, hombres que se enredaban tanto cuando morían que el cable los mantenía de pie. Sintiéndome completamente aliviado, continué hacia él. En mi estado vertiginoso pensé que el casco sería un buen recuerdo, después de todo este pobre diablo ya no lo necesitaba. Cuando agarré la espiga, la cabeza cayó hacia atrás, se alejó, y por un momento pensamos que estaba teniendo uno de sus momentos, pero luego me miró directamente, concentrándose por primera vez, y sentí que el miedo me subía por la espalda. No tenía ojos. Solo dos grandes agujeros como si algo los hubiera arrancado. O alguien. Tenía la boca torcida en una sonrisa rictus, como si estuviera involucrado en una broma macabra. Sentí que el coraje de un momento antes se me escapó y dejé caer el casco, que cayó al suelo con estrépito. A estas alturas había visto muchos cuerpos, algunos de ellos amigos cercanos, pero algo en este parecía diferente. Incorrecto. La sensación de ser observado se apoderó de mí de nuevo, y me pregunté si se trataba de una trampa nueva y malvada que los bastardos nos habían tendido. Quería arrastrarme hasta convertirme en una bola y esconderme, pero no podía defraudar a mis compañeros. Me di la vuelta para ver dónde estaban, pero la niebla era más densa ahora y ya no podía verlos. Tenía que encontrarlos, dejarle saber al sargento lo que había visto, así que comencé a caminar de regreso hacia ellos. Miré hacia atrás de vez en cuando, en este punto, el abuelo volvía a mirar hacia la distancia media. Miré a mi padre, pero la expresión de su rostro me dijo que era una historia que no había escuchado antes, y el color había desaparecido de su rostro. Me había movido unos 20 metros, cuando me di cuenta de que ya debería haberlos encontrado. Miré hacia atrás, pero el cadáver había desaparecido en la niebla. Estaba solo. Supuse que el sargento había decidido cancelar la redada porque la niebla había empeorado y que me habían dejado atrás. La ira por ser abandonada superó mi miedo en este punto, así que caminé hacia adelante, decidido a volver a nuestras líneas. Vi una forma delante de mí, y asumí que era la retaguardia de la unidad, así que redoblé mi paso, esperando alcanzarlo. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no se estaba moviendo y, en cambio, estaba colgado del cable. Con un suspiro de frustración, asumí que me habían dado la vuelta en la niebla y de alguna manera le di la espalda al cadáver que había visto antes. Decidí ir y agarrar el casco, así al menos tendría algo que mostrar para todo este lío, pero a medida que me acercaba comencé a sentir la misma sensación de profundo malestar que tenía antes. A medida que me acercaba, me di cuenta de por qué me sentía tan incómodo. Era un hombre diferente. La misma pose, la misma sonrisa ciega. Pero este hombre no era el alemán que había visto antes, vestía un uniforme británico. Vomité, no porque estuviera muerto, no porque la sangre que se filtraba por las cuencas de los ojos estaba fresca, sino porque no era un cuerpo cualquiera, era mi amigo Harry. Preferiría una bala de Harry en mi cerebro que dejar que lo que sea que esté ahí fuera me atrape. Sentí que corrí durante horas, tropezando con los agujeros de los obuses y los detritos de la tierra de nadie. Finalmente escuché una voz en inglés gritando. Volví a llamar que era un amigo y tropecé con la trinchera de primera línea. Estaba maltratada, ensangrentada y desgastada por los cables y los detritos con los que había chocado mientras corría. Pero nunca me había sentido tan seguro en una trinchera de primera línea en toda mi vida. Fui el único hombre de mi unidad que regresó. El abuelo hizo una pausa por un momento, lo suficiente para que todos nos miramos, preguntándonos si la historia había terminado. Afuera estaba nublado y hacía frío en el comedor, a pesar de que el fuego crepitaba en la vejilla. La pausa duró tanto que estaba desesperado porque alguien rompiera el silencio. Justo cuando parecía que el tío Bob rompería el hechizo, el abuelo volvió a hablar 2 semanas después. Montamos un ataque en el mismo sector. Me di una bala en el hombro en medio de la confusión y me quedé en un agujero de obús durante un día antes de que los camilleros me encontraran. Aparentemente había perdido mucha sangre y estaba nadando dentro y fuera de la conciencia. Cuando volví en sí, tenía un agujero en el hombro, un poco de bronce para decir que había sido herido en combate, y esto. Señaló una cicatriz blanca y descolorida sobre su ojo izquierdo.